Hola, mi nombre es Andrick Molina, soy estudiante de la licenciatura de QFB en la Universidad Autónoma del Estado de Campeche de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, y en este video presentaremos dos prácticas fundamentales de la biología molecular: la práctica de extracción de ADN de levadura y la práctica de electroforesis en gel de agarosa. Ambas actividades están relacionadas, ya que en la primera aislamos el ADN de las células de levadura utilizando reactivos sencillos como detergente, sal, alcohol frío, y en la segunda observamos cómo las moléculas se separan según su tamaño y carga eléctrica mediante un campo eléctrico aplicado sobre un gel. Estas técnicas representan la base de muchos procesos modernos de la biotecnología, el diagnóstico molecular y la genética aplicada. Para iniciar, vamos a comenzar con la práctica de extracción del ADN de levadura. En esta práctica aprenderemos a obtener el material genético de una levadura mediante un método simple y visual. El principal objetivo fue extraer y observar el ADN de la levadura aplicando principios básicos de la biología molecular mediante el uso de detergente, sal y alcohol frío. El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula portadora de la información genética de todos los seres vivos. En organismos eucariotas como la levadura, el ADN se encuentra dentro del núcleo protegido por membranas celulares. Entonces, para poder visualizarlo es necesario romper esas membranas y liberar el ADN y hacerlo precipitar. En este caso, el detergente o el SDS destruye las membranas celulares y nucleares, liberando el contenido interno. La sal común ayuda a estabilizar las cargas negativas del ADN y el alcohol frío lo precipita, volviéndola visible en forma de filamentos blancos y mucosos. Los materiales que ocupamos en esta práctica fueron levadura de panadería seca, un sobre, agua destilada o hervida fría, 100 ml aproximadamente, detergente líquido o SDS al 10%, 2 ml aproximadamente, sal común, alcohol etílico o isopropílico frío, papel filtro o filtros de café en su caso, vasos y tubos de ensayo, una varilla de vidrio para mezclar y un baño María a 60 grados Celsius. El procedimiento que llevamos a cabo fue el siguiente. Primero se pesaron y se disolvieron 5 gramos de la levadura seca en 50 mililitros previamente de agua tibia, calentados con una pizca de sal, y se dejó reposar 5 minutos para hidratar las células. Posteriormente se agregaron los 2 mililitros de detergente y se agitó suavemente durante 2 a 3 minutos aproximadamente. La mezcla se colocó en baño María a 60 grados Celsius durante 10 minutos para posteriormente dejarlo enfriar y filtrar con papel filtro. Posteriormente agregamos un volumen igual de alcohol frío, formando 2 capas, y después de unos minutos pudimos observar que aparecieron las hebras blancas en la interfase correspondiente al ADN de la levadura que estábamos buscando. Los resultados que obtuvimos fueron que se pudieron observar los filamentos blancos y mucosos en la interfase del alcohol, los cuales se pudieron enrollar en la varilla de vidrio. Estas hebras corresponden al ADN precipitado de la levadura, los cuales fueron visibles al ojo humano. Como discusión mencionamos que la extracción fue exitosa gracias a la acción combinada de los reactivos. El detergente pudo romper todas las membranas celulares y nucleares, la sal estabilizó el ADN y el alcohol frío permitió su precipitación. Si el alcohol no era lo suficientemente frío o si la mezcla se agita demasiado, las hebras no pueden formarse claramente. Este procedimiento demuestra de forma sencilla los principios básicos del aislamiento del ADN. Como conclusión, se logró extraer el ADN de la levadura mediante un método simple y casero, observando los filamentos del material genético. Esta práctica nos permite comprender un poco más los procesos de la lisis celular y la liberación y precipitación del ADN, reforzando los fundamentos de biología molecular. Ahora vamos con la segunda práctica, que fue la de la electroforesis. Con el video también realizamos la práctica de electroforesis en gel de agarosa, una técnica esencial en la biología molecular para separar moléculas cargadas eléctricamente, como fragmentos de ADN o proteínas. Antes de llevar a cabo la práctica formal con agarosa, realizamos un ensayo previo utilizando agar común, tintas vegetales y glicerina con el fin de practicar el micropipeteo y aprender a cargar correctamente las muestras en los pocillos del molde de la electroforesis. Este paso inicial fue muy útil para adquirir precisión y familiarizarnos con el manejo del equipo. Una vez dominada la técnica, se procedió con el gel de agarosa y la corrida eléctrica real.
El objetivo principal de esta práctica fue observar la migración de diferentes colorantes en un gel, comprometiendo cómo actúa la electroforesis para separar moléculas según su tamaño, forma y carga eléctrica. La electroforesis consiste en aplicar una corriente eléctrica a través de un gel. Las moléculas cargadas negativamente, como el ADN, se desplazan hacia el polo positivo, el ánodo. El gel de agarosa actúa como una red molecular que frena las moléculas más grandes y permite el paso de las más pequeñas. Entonces así los fragmentos se separan visualmente dependiendo de su tamaño y carga. Los materiales que ocupamos en este caso fueron la agarosa, el agar para la práctica inicial en nuestro ensayo, tintas vegetales, glicerina, un tapón de electroforesis 1X, agua destilada, micropipetas y puntas, una fuente de poder, cámara de electroforesis, molde con peine para formar los pocillos, vasos de precipitado, una placa de calefacción, agitador de vidrio y una probeta. Para la primera parte de esta práctica, pues fue el ensayo con agar, en el cual preparó un gel de agar con agua y se vertió en el molde con el peine. Esto para formar los pocillos, se dejó solidificar y se practicó la carga de pocillos con colorantes vegetales mezclados con la glicerina. Esto con ayuda de un bote transparente que contenía agua, simulando la cámara de electroforesis. Y se observó cómo los pigmentos se dispersaban practicando el control del micropipeteo y la siembra precisa. Una vez hecho esto, pues se le designó un equipo realizar la electroforesis con agarosa, pero participando todos los demás equipos en la siembra. Primero disolvieron los 2 gramos de agarosa en 100 mililitros de la solución de Amon A1X, calentando hasta ebullición, y se dejó enfriar y se vertió en el molde con el peine para formar los pocillos. Una vez gelificado, se colocó en la cámara con un tapón E1X y se sembraron los colorantes cuidadosamente. Designados en este caso pues fueron de color verde, rojo, amarillo y azul, designado a cada equipo. Y se conectaron los electrodos en el negro cátodo y el rojo ánodo y se aplicó corriente eléctrica a 75 voltios durante 30 minutos. Finalmente observamos que las bandas coloreadas migraron a distintas distancias. Durante la electroforesis el colorante rojo se desplazó ligeramente hacia adelante, recorriendo aproximadamente 1,5 centímetros desde el pocillo. El color azul se dividió en tonalidades moradas y azules, avanzando cerca de 1 centímetro. El verde se separó en 2 pigmentos diferentes, azul y amarillo, moviéndose de forma similar al rojo. Y finalmente el color amarillo fue el que avanzó más, recorriendo alrededor de 2 centímetros y saliendo completamente del pocillo. En este caso todos los colorantes salieron del pocillo. Entonces podemos decir que el ensayo previo con agar resultó muy útil para adquirir la práctica y precisión en la manipulación de la micropipeta antes de utilizar la agarosa. Al final se pudo observar cómo las moléculas se separan debido a su tamaño y carga eléctrica, evidenciando el principio de la técnica. El color amarillo, al ser más pequeño y ligero, migró más rápido, mientras que el azul fue el más lento. La separación del color verde en 2 pigmentos demostró que estaba compuesto por diferentes moléculas, lo cual confirma la eficacia del método. Esta práctica permitió visualizar cómo en el laboratorio este mismo principio se aplica para analizar ADN o proteínas en investigaciones. En conclusión, se comprendió el principio de la electroforesis en gel tanto mediante el ensayo con agar y colorantes como en la práctica con agarosa. Se observó que las moléculas migran según su tamaño y carga, demostrando el funcionamiento básico de una técnica ampliamente usada en biología molecular. Esta práctica, junto con la extracción de ADN, reforzó los conocimientos sobre cómo se aísla y se analiza el material genético en el laboratorio. En conjunto, las prácticas de extracción de ADN y electroforesis en gel de agarosa permitieron observar el proceso completo, desde obtener el ADN hasta analizar su comportamiento en un campo eléctrico. Ambas actividades fortalecieron el aprendizaje sobre las bases experimentales de la biología molecular y su aplicación en la investigación científica.